Es realmente lamentable cuando se menciona más por eso que por la música, ¿no? Cristian Nodal se presentó este pasado fin de semana en Colombia y en conferencia de prensa dijo que no había despedido a su padre de su equipo de trabajo. No es cierto. No, tenemos un vínculo muy bello familiar y sobre todo en el negocio, ¿no? También dijo que le molesta mucho los chismes y cosas negativas que se dicen de él en las redes sociales. Pues yo hago arte, soy cantante. Es realmente lamentable cuando se menciona más por eso que por la música, ¿no? Yo no soy una persona que esté en redes, no creo que es un sitio donde conecte tanto. Creo que la vida me ha dado muchas amarguras, pero también muchas bendiciones. Entonces, eso es lo que me ha motivado a mí para seguir adelante. Una de las grandes sorpresas del concierto fue la presencia de Ángel Aguilar para interpretar un tema al lado de su amado esposo. Oigan, como hemos visto, señores, el influencer mexicano Papi Cuno es muy allegado a la familia Aguilar y por tanto los defiende a capa y espada, como debe ser. Conversamos con él y escuchen lo que nos dijo. Adelante. El influencer Cuno no solo estará en Premios Juventud, sino que en sus ratos libres también es abogado defensor de Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Ninguna persona merece ningún tipo de agresión, sea física, verbal o en este caso mediática. Entonces la verdad es que sí es algo muy triste, ¿no? Porque siento que ya pasó mucho tiempo, o sea, ya llegó a otro nivel en el que pues ya hasta el trabajo se está viendo afectado, ¿no? Entonces simplemente es eso, o sea, siento que mejor tenemos que separar un poco el arte y el trabajo del artista y en este caso también como que saber, ¿no? O sea, avanzar, por no quedarnos tan clavados en un tema que ya pasó mucho tiempo. Y como es su amiga, no solo la defiende, sino también la halaga. La veo cada vez más guapa, haciendo ejercicio, preparándose también siempre para dar lo mejor de ella y es algo de las razones por las cuales también es mi amiga. Y como mismo la defiende y la halaga, también sabe justificarla. Recordemos que por más que la gente diga que pues que tomó decisiones y lo que sea, tiene 21 años y nada más acuérdense de lo que ustedes hicieron a sus 21 años, ¿no? Y por ser tan amigo de Ángela y Cristian, él también ha recibido sus ataques. Estaban diciendo que también eras novio de Cristian Nodal. También un poco. También ya me cansé de eso, ya me harté mucho Cristian. He tenido mucho Cristian. Bueno, ahí lo tienen. Son muy amigos y obviamente ya ha dado su opinión, me encanta. Vámonos a una pausa, mi gente. Ya volvemos porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Lo sabe. Muévete, Raúl, muévete. El polémico 6ix9ine dijo en sus redes que el 25 de septiembre iba a ser un día decisivo en su situación legal. La fecha llegó y ahora el juez tomó una decisión. Así es, y para saber su veredicto, nos vamos hasta Nueva York con Daneida Polanco para que nos cuente. Adelante, Daneida. Así es, chicas, hasta esta Corte Federal en Nueva York llegó hoy Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 69. Cabe mencionar que originalmente este jueves estaba programada su sentencia por violar la libertad supervisada tras la posesión de cocaína. Sin embargo, el juez Paul Angel Mayer decidió mover el foco hacia la lectura de nuevos cargos por presuntas violaciones adicionales a esas condiciones. Tekashi llegó a eso de las 10:45 de la mañana, 15 minutos antes de la audiencia, acompañado de 2 escoltas, vestido de negro, encapuchado y sin ofrecer declaraciones. Ya en la sala, el rapero se declaró culpable por un altercado ocurrido en un centro comercial en la Florida, en Palm Beach, donde presuntamente pateó y golpeó a un individuo. Por este hecho, el juez lo declaró culpable en segundo grado y además le ordenó portar un grillete electrónico permanente con supervisión las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Su abogado nos habló de la situación y más adelante logramos hablar con Tekashi 69 a su salida. Veamos. Va a estar en arresto domiciliario hasta que le dicten la sentencia en noviembre 4 y tiene que usar un grillete y va a regresar a la Florida. Tekashi, ¿cómo te sientes del resultado? Todo bien, libertad. ¿Qué le dices tú a tus fans de todo? Que los quiero mucho. Que los quiere mucho. Sí. Óyeme, de ese altercado, ¿qué pasó en ese altercado?
¿sabes? Alguien me amenazó de muerte y, ¿sabes? Le di golpes, fue mi error, pero me estaba defendiendo a mí, mi familia, me sacó una pistola y le brinqué arriba. Y dijo tu abogado que te llamó rata, ¿qué tú tienes que decir sobre eso? ¿Por eso reaccionaste así? Sí, tenía que, ¿sabes? Darme a respetar. Cuento que la sentencia fue programada para el próximo 4 de noviembre. Es todo de mi parte desde la Corte Federal en Nueva York. Yo soy Daneida Polanco, ahora continuamos con ustedes en el estudio. Bueno, por lo menos creo que ha sido un día positivo. Sí. Obviamente, nosotros que hemos tenido a Tekashi aquí, señores, presentes, lo hemos recibido en varias ocasiones. Le tenemos un cariño especial y siempre le deseamos lo mejor. Pero lo que más le deseamos es que, por favor, Tekashi, te tienes que organizar, que estas cosas no sigan pasando. Así es, obvio que él dice que a él lo atacaron, llegó allí representado con su familia, o sea, llegó con la familia, tranquilo, y él básicamente está diciendo como que él no tuvo nada que ver con lo que pasó, este incidente que pasó. Tengo entendido que en West Palm Beach o en Palm Beach, fue aquí en la Florida, fue aquí. Es un incidente de aquí en la Florida, pero lo están obviamente diciéndole grillete de nuevo. Nuevamente, sí. Exacto, y ahora vamos a tener que esperar hasta el próximo 4 de noviembre, efectivamente, para que se vuelva a presentar y ahí veremos qué decide el juez con este caso. Así es. Pero bueno, a seguir aprendiendo. A seguir. El año pasado estábamos en lo mismo, en esta misma fecha. ¿Verdad? Me estabas contando para Thanksgiving, ¿no? Exacto, para Thanksgiving. Yeah. Bueno, te mandamos muchos besos a él y a su mamá, que la queremos mucho. Vamos a comenzar con nuestro lente paparazzi que cachó en California a nuestro querido Alejandro Fernández, y como ya es de costumbre, lo vimos en muy buena compañía. Así es, el Potrillo nos habló sobre su música y obviamente sobre el polémico beso de su madre, doña Cuquita, que se hizo viral hace unos días. Ay, Dios mío. Veamos. A ver. Aunque ya sabemos que este cariñoso beso de doña Cuquita y este señor delante de todos era un beso entre hermanos, nos dijeron que el Potrillo estaba cenando en Los Ángeles y allá fuimos para esperarlo a la salida. Lo cachamos junto a su eterna novia Carla pagándole al ballet parking del lugar y nos dimos cuenta que el Potrillo a sus 54 años se sigue viendo en muy buena forma, como siempre muy fashion y sobre todo juvenil, a pesar de los dolores estomacales que hace poco padeció. De Carla, ¿para qué hablar? Ella más hermosa, es imposible que esté. Alejandro, ¿algún nuevo proyecto pronto? Sí, nueva música. Alejandro se portó muy amablemente, nos saludó y hasta bromeó que siempre estábamos en el mismo lugar, esperando que salgan los famosos. Incluso con muy buen humor nos respondió cuando le preguntamos si era cierto que su mamá tenía nuevo novio. Como miré esta noticia, ¿es cierto o no es cierto? Esto les quiero decir. Y no hola. Y tu mamá preguntó que tienes, dice que tienes... no, pues, ojalá y que sea bien billetudo. Es mi tío. ¿Es tu tío? Es el hermano mayor de mi mamá. Es como su papá. Gracias, Alejandro. Con la misma, Alejandro se despidió, cerró la puerta y se marchó en su flamante coche y su hermosa novia. ¿Cómo no? Bueno, señores, ya estamos aclarado por el propio sobrino del señor. Sí. A ver, estas imágenes se volvieron virales, obviamente, cuando yo empiezo a ver por todos lados, doña Cuquita, la encontramos con un misterioso hombre. Exacto, besándose. Obviamente uno le llama la atención. Yo que trabajo en esto, digo, y que conozco muy bien a doña Cuquita, enseguida dije, ok, ¿qué está pasando acá? Ya se había confirmado que sí, que era el hermano mayor de ella, el cual ella quiere muchísimo. Pero aquí lo que llama la atención es el beso en la boca. O sea, no es que es el beso en la boca. Y yo estaba hablando con los productores y estábamos recordando que el propio Vicente Fernández besaba a sus hijos así en la boca. Esto siempre ha creado controversia porque nosotros los latinos como que... no sé, no vemos eso necesario. ¿Cuál es la palabra que pudiésemos decir? Yo creo, bueno, dependiendo también de la familia, porque yo con mis hijos cuando estaban chiquitos, sí, cuando estaban chiquitos, pero ya más adelante, pero cada familia, ¿verdad? Tiene su costumbre y su tradición. Exacto, su manera de ver esto y de opinar sobre esto. No lo digo para que empiecen a opinar ahora, pero lo que sí me llamó la atención es que yo dije, ok, entonces, ¿quién empezó con esta costumbre en la familia? ¿Don Vicente
o doña Cuquita. No sabemos, pero de toda la vida, hasta yo, cuando fui una vez a entrevistarlo a casa, llegué y a mí me tocó... Te besaron en la boca. Claro, me dieron el beso de piquito en la boca. Wow. Don Vicente, no Cuquita. Wow. Don Vicente, déjenme aclarar. Que lo tuvimos acá y lo... Entonces, es una costumbre. Sí, es costumbre familiar, una costumbre familiar. Pero me encantó lo que dijo Alejandro Fernández. Oigan, que tenga billete el hombre si se busca otro. Lupillo Rivera por fin lanzó su tan esperada autobiografía, revelando los capítulos más íntimos y controversiales de toda su vida. ¿Qué puede haber dicho en este libro, Raúl? Bueno, desde sus batallas personales, señores, hasta también los detalles nunca antes contados de su romance con la cantante Belinda. María Hurtado habló con él. Veamos. Tragos amargos es la explosiva autobiografía del toro del corrido Lupillo Rivera, donde se despoja de toda censura y abre su corazón como nunca antes. En estas páginas Lupillo narra desde sus inicios, sus múltiples matrimonios, las tragedias familiares y por supuesto los amores intensos que dejaron huella en su vida, como su sonado romance con la cantante Belinda. Sí, yo la miré de lejos que venía. Dije yo, ¿quién es? Ella me dijo él. Y en cuanto le di la mano, mucho gusto. Yo soy Belinda. Un placer saludarse. Pero no se soltaron la mano, ¿eh? No le solté la mano yo. Nomás volteé a ver a mi carnal y dije, yo voy a tener problemas aquí. Y ella nomás miró y se sonrió. Amor a primera vista. Muy guapa, muy hermosa y nunca se me olvida ese día. Muy protegido por ustedes. Sí, muy protegido y muy intenso, la verdad, gracias a Dios. Siempre tratando yo de proteger al gusto de ella. Nunca se confirmó porque así lo quiso ella. Y eso siempre se le respetó, ¿no? Y fue una ruptura que te dolió mucho, Lupe. Sí, claro. Claro, porque pues uno sí la quiso realmente. En el libro Lupillo cuenta también cómo la muerte de Jenny sigue siendo una bomba emocional que no deja en paz a la dinastía Rivera. Su partida ha provocado broncas, distanciamientos y heridas que aún no sanan. Hay algunos que todavía no lo aceptan y hay algunos que aprendimos a vivir con el dolor simplemente. Entre sus otros tragos amargos hay uno que tiene que ver con el gordo y la flaca. Un incidente de un escándalo cuando se descubre que tenías un hijo fuera del matrimonio. Sí, mira, yo viví una etapa muy fuerte con el programa de ustedes. Fue una etapa muy atacado. Yo comprendo que los medios de comunicación se dedican a lo que es el medio. En esta autobiografía, Lupillo cuenta abiertamente los problemas de salud que actualmente sufre. Este oído ya no escucho nada y a veces me pasa que escucho como si estuviera nadando debajo del agua. Soy del poco porcentaje que no se pudo corregir. Estoy aprendiendo a vivir, aprendiendo a aceptar que a lo mejor va a llegar el momento en que ya no voy a poder cantar en el escenario por no sentir la música. Oye, Lupillo, que lo conocemos aquí por tanto tiempo, que tiene tantas historias porque los problemas familiares de ellos han sido una cosa que todo el mundo sabe, y no solo en la televisión, sino en todos los lugares. Una batalla, en un momento peleado con todo el mundo, su carrera que comenzó antes de la de Jenny Rivera. Pero un libro interesante, que él quería Raúl. mucho a su hermana, muchísimo. Todo esto... Y lograron reencontrarse antes de que Jenny partiera, Raúl, y lograron tener esa... Y pudieron reconciliarse. Sí, reconciliarse, que me parece espectacular. Tiene que estar muy interesante. Lupillo, te mandamos besos siempre. Oigan, como hemos visto, señores, el influencer mexicano Papi Cuno es muy allegado a la familia Aguilar y por tanto los defiende a capa y espada, como debe ser. Conversamos con él y escuchen lo que nos dijo. Adelante. El influencer Cuno no solo estará en Premios Juventud, sino que en sus ratos libres también es abogado defensor de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Ninguna persona merece ningún tipo de agresión, sea física, verbal o en este caso mediática. Entonces la verdad es que sí es algo muy triste, ¿no? Porque siento que ya pasó mucho tiempo, o sea, ya llegó a otro nivel en el que pues ya
hasta el trabajo se está viendo afectado, ¿no? Entonces simplemente es eso, o sea, siento que mejor tenemos que separar un poco el arte y el trabajo del artista y en este caso también como que saber, ¿no? O sea, avanzar, por no quedarnos tan clavados en un tema que ya pasó mucho tiempo. Y como es su amiga, no solo la defiende, sino también la halaga. La veo cada vez más guapa, haciendo ejercicio, preparándose también siempre para dar lo mejor de ella y es algo de las razones por las cuales también es mi amiga. Y como mismo la defiende y la halaga, también sabe justificarla. Recordemos que por más que la gente diga que ay, que pues que tomó decisiones y lo que sea, tiene 21 años y nada más acuérdense de lo que ustedes hicieron a sus 21 años, ¿no? Y por ser tan amigo de Ángela y Cristian, él también ha recibido sus ataques. Estaban diciendo que también eras novio de Cristian Nodal. También un poco. También ya me cansé de eso, ya me harté mucho Cristian. He tenido mucho Cristian. Bueno, ahí lo tienen. Son muy amigos, Raúl, y obviamente ya ha dado su opinión, me encanta. Vámonos a una pausa, mi gente. Ya volvemos porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Lo sabe. Muévete, Raúl, muévete. Tal parece, señores, que Ana Bárbara, además de cantante, ahora parece toda una abogada defensora de los más necesitados. Qué bueno. Sí, señores, Ana Bárbara, bueno, miren ustedes todo lo que ella salió a decir para defender a Ángela Aguilar de todos los ataques que le están haciendo. A ver. Nos encontramos a Ana Bárbara en silla de ruedas en el aeropuerto y es que al parecer se lesionó uno de los dedos chiquitos del pie, algo que le pasó a nuestra Lili Estefan hace algunos años. Estoy bien, nada más no me di el paso y me di un trancazo. ¿En pleno show? No, lo peor es que, bueno, lo mejor fue que fue en el hotel, pero estoy bien perfecta. Y di un mal paso como muchos que he dado. De momento, cuando le preguntaron por los ataques a Ángela Aguilar y a su familia, Ana Bárbara se convirtió en una abogada defensora. No me gusta hablar de nadie, pero tengo una conexión con toda esa familia. Por favor, yo he sido, ustedes lo saben, todos los años que me han pasado cosas, por supuesto que hago piel, no me gusta, me parece agresivo, se me hace fuera de lugar. Cuidemos a nuestros artistas bellos que trabajan con el alma. Pepe es un compañero hermoso de la vida, lo veníamos platicando Rayleigh y yo, lo queremos, lo amamos y es un talento y un ser que nos ha dado música bella. Ya dejen de por favor, en nombre de... Pero es todo lo que voy a decir porque yo no hablo de mis compañeros y me voy. De momento se salió de personaje de abogada y entró en el espíritu del Dalai Lama, filosofando acerca de cómo ella resuelve sus broncas personales, de tal manera que no nos quedó muy claro si hablaba de su familia o de la familia de los Aguilar. Con terapias, con ayuda espiritual, con mucho amor en el alma, amor propio, amor de las personas que trabajan en la conciencia más elevada, como yo estoy trabajando con mis hijos, con mi marido, porque nos ha llovido también y justamente por eso de repente uno tiene familiares que no están bien, que tienen problemas emocionales y que los tienen que atender. Yo hablo de mi familia. Es muy desafortunado y es muy triste porque aunque nos vean artistas y fuertes y en el escenario muchas veces, y odio decirlo, pero muchas veces somos víctimas de personas que amamos. Es todo lo que les voy a decir, los quiero mucho. Y saben, y a mí ya me conocen de toda la vida y a esa familia también, denles una tregua a ellos, a mí y a todos mis compañeros. Los quiero y gracias. Miren, esto está defendiendo. Me encanta, Raúl, y son muy buenos amigos, han compartido muchísimas ocasiones. Ya ha pasado tanto tiempo que hasta nosotros decimos lo mismo y mucha gente dice lo mismo. Ya, hay que dejar ya esto tranquilo y, señores... Ana Bárbara ahora es la Madre Teresa de Calcuta. Hay que pasar la página. La antigua Madre Teresa de Calcuta porque está defendiendo a la gente, a los ¿Qué Madre Teresa necesitados. ni Madre Teresa? Estoy. Ahí la vi en bikini ayer, preciosa, espectacular, hasta que se partió el dedo. Raúl, ese dedito me lo partí yo. Ay, yo sé lo que te dolía. 20 años. Eso duele y lo peor es que no te puedes poner un yeso. Me acuerdo. O sea, el pie, el dedo chiquitico y se te pone así para afuera, entonces te lo tienes que pegar al dedo que está recto con una curita o con esparadrapo. ¿Dónde te pasó eso? Eso me pasó en la iglesia, hablando en la iglesia con el banco. Exacto, con el banco, estaba abajo. Vi a mi hija caminar y salí corriendo a sacar una foto. Yo creo que era, yo quería decir que eso le pasó rezando. No estaba rezando, pero salí corriendo. Bueno, estabas en la iglesia. Pero estaba en la iglesia. ¿Qué tú vas a la iglesia?
Oyendo la misa, a rezar. Alimentarme el alma. ¿Qué van ustedes a la iglesia? No, ustedes no van a la iglesia. Sí, alimentarme el alma. Que Dios la ayude. Alimentar el alma va uno a la iglesia. Ella fue a la iglesia, que Dios la ayude y mira, se le cayó. Dios me ayudó, porque por eso a lo mejor no me pasó algo peor. No, Así hay que pensar. Bueno, tiene razón. Yo voy también a la iglesia, no estoy diciendo nada. Sigue, Raúl, y sigue. Cambia el Señor, no estamos apurados aquí. Yo ya no estoy apurado en nada. La policía de Puerto Rico, señores, investiga en las inmediaciones de La Casita, y me refiero a la casita original en Humacao, según reportó el dueño de la misma, que está demandando a Bad Bunny y a sus compañías, y quien también llamó a las autoridades para informar que desde un vehículo en movimiento, alguien gritó palabras ofensivas y realizó 3. Otro incidente se presentó estando la policía en el lugar, recopilando evidencias cuando desde otro auto un individuo gritó en varias ocasiones "Bad Bunny", seguido nuevamente por expresiones ofensivas. En el lugar se hallaron 3 casquillos de calibre 9 milímetros, por lo que las autoridades piden la ayuda de la comunidad para dar con los responsables. Bueno, esto va a seguir siendo controversia, Raúl, y me imagino que hay gente que no le gusta de que hayan puesto una demanda en contra de Bad Bunny. Imagínate los fans que tiene. Otros dicen con todo lo que hizo Bad Bunny por la isla, esto no era necesario, pero bueno. Y Bad Bunny, hablando de Bad Bunny, las leyes decidirán. Culminó su histórica y exitosa residencia en el Coliseo de Puerto Rico luego de 30 conciertos con la asistencia de más de 15,000 personas en cada uno, que disfrutaron del gran homenaje a la Isla del Encanto. Bueno, el Conejo Malo le regaló un concierto adicional a toda su fanaticada, que justo caía el día del cumpleaños de Mariela, Raúl, 20 de septiembre. Esto fue transmitido en vivo y se convirtió, señores, en el más visto por un solo artista en esas plataformas. Pero, como ven, no todo es color de rosas. Vamos a pasar vía satélite con Yesenia Torres Figueroa para que nos explique un poquito más de lo que sucedió. Yesenia, adelante. Hola a todos en el estudio. El pasado sábado Bad Bunny cerró su histórica residencia, regalándole un concierto más a sus fanáticos, pero esto en medio de la demanda que enfrenta. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a la famosa casita en Humacao y a continuación les cuento todo lo que encontré. Bunny arrasó en el cierre de su residencia No Me Quiero Ir de Aquí, una más, haciendo vibrar el Choliseo de Puerto Rico con la aparición de Marc Anthony en el escenario para interpretar Preciosa, dejando claro el orgullo boricua de ambos. Al terminar el concierto, Bad Bunny celebró con su gente backstage y fue derechito a cargar en peso al flaco Marc Anthony y darle un abrazo en agradecimiento. Sin embargo, este éxito se ha visto empañado con la demanda que enfrenta por parte del dueño de la casita, donde se filmó su cortometraje y que luego se replicó en el Choliseo. Así que nos trasladamos a Humacao en busca de más respuestas. Según nos cuenta el hijo del dueño, estos meses han sido difíciles porque decenas de fanáticos no respetan el rótulo de propiedad privada y entran a cualquier hora del día debido a que la ubicación de la misma está marcada en Google Maps como casita de Bad Bunny, por lo que se les hace fácil llegar. Ustedes han sido testigos de cómo entran los carros a todo momento. Nosotros lo único que pedimos es espacio y que suban el proceso y que pues obviamente nos den nuestro espacio y esperen que se den las cosas. El interior de la réplica de la casita la conocimos gracias a nuestra amiga Dayanara Torres, que nos la mostró completita cuando asistió a uno de sus conciertos, pero quisimos conocer la original. Y don Román no tuvo reparos en abrirnos las puertas de su residencia para que pudiéramos captar cada espacio que se utilizó en la grabación. Muchos consideran que esta demanda millonaria contra Bad Bunny y sus compañías es injusta, alegando que la casita fue reparada para la grabación. Sin embargo, pudimos observar que el techo tiene varias rajaduras, por lo que tiene filtraciones. Además, se instaló este acondicionador de aire que no cumple con los parámetros de seguridad, que solo se instalaron estas luminarias en la marquesina y se pintó el frente de la casa. Por lo pronto, Bad Bunny
Bunny con esta serie de conciertos le rindió homenaje a su país y a sus raíces, inyectándole millones de dólares a la economía y creando un impacto económico más allá de la música. Ahora solo resta ver qué sucede con la demanda, porque hasta el momento no llegan a un acuerdo. Como vieron, el cierre del concierto de Bad Bunny fue todo un éxito. Yo continuaré muy pendiente de todo lo que suceda de la demanda por la casita. Mientras, ahora continúo con ustedes allá en los estudios. Muchísimas gracias. Bad Bunny dijo que no se presentaba en los Estados Unidos porque no quería poner, como ustedes saben, y lo dijo, se expresó esto en varias ocasiones, dice: yo no quiero poner en riesgo a mi público que me vaya a ver, que vayan a deportar, y hago todos mis conciertos en Puerto Rico, y la gente que quiera que venga a verme aquí en Puerto Rico, y viajaron de todos Estados Unidos a verlo en Puerto Rico. Raúl, pero aquí lo que están hablando de esta casita, yo creo que todo el mundo está hablando, señores, esto es lo que todo el mundo está hablando en la isla. Esta casita que se usó originalmente para el video, obviamente se replicó para la residencia. Yo me imagino y supongo con la gente que yo hablo que cuando firmaron ese contrato todo esto estaba estipulado ahí por los un poco más de $5,000 que le habían pagado al señor. Ahora, lo peor es que ahora todo el mundo se aparece a ver la casita original, el señor está volviéndose loco. Se está volviendo loco. Que le venda la casita a alguien ahora. Pero bueno, dicen que Mark la rompió, la requete rompió y acabó, señores, este fin de semana allá, porque aparecerse ahí de momento, Raúl, y cantar juntos, yo creo que era lo único que faltaba. Después de todo lo que había pasado, para cerrar, señores, el concierto. Cerrar. O sea, la gente se volvió loca cuando Marc Anthony, ese flaco bello, ha salido. Comenzó Bad Bunny, obviamente, entonando las notas, y luego cuando ya salió Marc Anthony, ¿qué les puedo explicar lo que pasó en el Choliseo? Lili, imagínate que pensando esto, si tú te pones a analizarlo, ¿tú crees que tú te ibas a imaginar que si Bad Bunny pusiera en Puerto Rico un concierto, que es una isla pequeña, que no hay tanta gente que lo va a ir a ver, lo va a ir a ver todo Puerto Rico, pero no va a ir a ver todos los días, lo va a ir a ver una vez? ¿Se iba a llenar ese concierto todos los días por tantos días? Claro que sí, Raúl, porque él lo dijo. Él dijo: el que me quiera ver tiene que venir aquí. Tiene que venir a Puerto Rico. A la isla a verme. Y lo bueno de esto... La residencia fue especial. Yo no creo que la residencia, tal como la vimos nosotros ahí, es lo que va a viajar, porque él va a salir de gira. Y yo creo que lo interesante de esto es que le trajo una cantidad increíble de dinero a la isla de Puerto Rico, que lo necesita en el turismo, en los hoteles, en los restaurantes que vinieron a ver a Bad Bunny. Qué buena idea tuvo. Espectacular. Qué buena idea.